que cada uno de los estudiosos presenta. Algunas serán más descabelladas que otras, dependiendo del libro que lean, pero precisamente en la selección de estos textos ustedes hallarán la pericia para poder convertirse cada uno en un especialista en algún tema en particular. Yo estoy muy contento, nuevamente lo digo, de que el profesor Ariel Álvarez Valdés, con una sólida cátedra y con muchos años de comprobada experiencia, esté hoy también en los marcos del Limud, acompañando a este humilde servidor quien les habla. Sin decir más, para no aburrirlos, empezamos el día de hoy con la cuarta sesión de este muy fructífero y emocionante tema que es el Jesús histórico. Antes de empezar, solamente quiero decirles lo siguiente. A partir de la próxima sesión, es decir, del próximo jueves, vamos a retroceder o adelantar una hora más temprano el inicio. Por favor, esto se debe a que muchos de nuestros compañeros viven en latitudes en donde esta hora ya es las 9 de la noche. Y entonces hasta las 11 de la noche para ellos es muy, muy complejo, sobre todo los que viven en Argentina, en Chile, y ni hablar de los europeos, que también están aquí, que para ellos es de madrugada. ¿Ya? Entonces, con la venia de ustedes, con la cual sé que cuento, adelantaremos una hora. La próxima sesión yo les voy a estar avisando, como siempre, mediante recordatorios, avisos, por el correo electrónico, etcétera, para que no vayan a olvidar que la próxima sesión empezamos una hora más temprano. Y de esa manera todos podemos estar 100% bien en cuanto a los horarios. Y una última cosa, por favor, está prohibido compartir el link de ingreso a esta aula. Les ruego, por favor, que con toda la ética que aprendemos de Jesús, de la Biblia y de los demás libros que ustedes lean, como Gandhi, la Madre Teresa, etcétera, les pido que esta ética que viene desde lo más profundo del corazón humano, veamos y sepamos que está prohibido, es antiético y es un robo intelectual compartir el enlace o el video de estas clases. Muchas gracias a todos, queridos hermanos, por su atención. Profesor, adelante. Muy bien. Voy a compartir la pantalla entonces. Adelante. Me dice que tengo inhabilitada la función de compartir. Ahora sí. Ya está habilitada. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Ahora la ven, ¿verdad? Sí, sí se ve claramente. Muy bien. ¿Quisiera usted designar antes de empezar a alguien que le ayude con la lectura? Sí, por favor, si hubiera alguien que se ofreciera de entrada a leer los textos que yo les voy a sugerir, me van a hacer un gran favor, así puedo tomar un poco de mate mientras ustedes me lo leen. Importante, eso es muy... ¿Qué le parece si José Daniel de Chile nos ayuda con las lecturas el día de hoy? Para mí me parece perfecto. Y No sé así, si José Daniel está de acuerdo. Con cada uno de los... Ok, entonces el día de hoy José Daniel es el lector oficial del reino. Gracias. Adelante. Muy bien. Va a tener puntos a favor para la vida eterna entonces. Bueno, estábamos estudiando, si se acuerdan, los criterios metodológicos para estudiar al Jesús histórico. Este es el último tema que vamos a abordar en esta cuarta clase, que es la última del mes, y es el último tema sobre el Jesús histórico. Si ustedes se acuerdan, para hacer un pequeño resumen de lo que veníamos viendo, hemos visto que los 4 evangelios son la única fuente para estudiar al Jesús histórico. No hay más, no hay ningún otro autor, ni escritor, ni fuente, ni nada para conocer a Jesús más que los 4 evangelios. Si alguien quiere saber algo de Jesús, no tiene más remedio que ir a los 4 evangelios.
pero lamentablemente no se pueden utilizar directamente estos libros como fuente de estudio porque son libros escritos desde la fe. O sea, un historiador, que es lo que pretendemos ser nosotros, yo les he dicho que el primer día de clase pretendemos todos los que estábamos haciendo este curso ser historiadores y estudiarlo a Jesús más allá de la fe que cada uno tenga y más allá de lo que cada uno crea que tiene derecho a cargarle a Jesús toda la fe y los atributos que quieran. Pero ahora estamos despojándonos de eso para encontrarnos desnudos con el personaje histórico. Y hemos dicho que no podemos hacer eso con los evangelios porque están totalmente teñidos por la fe. Y la pregunta que en los últimos 200 años se venían haciendo los biblistas era esta: ¿es posible llegar al Jesús histórico, llegar al hecho que está detrás del Evangelio, el encontrarnos con Jesús? Y durante mucho tiempo la respuesta fue no, no se puede, porque los evangelios están todos, de tal manera se lo ha apresado a Jesús con la fe, se lo ha cubierto, se lo ha revestido con la fe, que es imposible sacar toda esa fe para encontrar el núcleo del Jesús histórico. Pero en los últimos años se había cambiado de opinión y se descubrió que sí es posible penetrar esa carcasa para encontrar al Jesús histórico. ¿Cómo? Mediante la elaboración de una serie de principios o criterios. Aplicando estos principios o estos criterios, era posible encontrar al Jesús histórico. Hemos dicho que había dos clases de criterios. Unos eran criterios generales, que ya los hemos visto, que se llaman así porque se puede aplicar a cualquier literatura, a cualquier fuente, a cualquier testimonio. Cualquier hecho de la historia que uno quiere estudiar, sea una campaña de Napoleón, de Julio César, de Alejandro Magno, de la Primera Guerra Mundial o lo que sea, con estos criterios podemos asegurarnos de que las fuentes sean más o menos confiables. Y después estaban los criterios específicos que dijimos que han sido elaborados exclusivamente para los evangelios. Este era el esquema que hicimos de los criterios generales. A la izquierda estaba el nombre del criterio y en el medio y a la derecha si es que se daba o no en los evangelios. Hemos dicho que las fuentes, o sea, los textos que nos hablen de ese personaje histórico, tienen que ser numerosos. Hemos dicho que eso sí se da en los evangelios, que tienen que ser cercanos a los hechos. Bueno, esto no se da tanto en los evangelios. Hemos dicho que tienen que ser independientes, sí se da en los evangelios, porque si bien Mateo y Lucas dependen de Marcos, Marcos es independiente, Juan es independiente, el documento Q es independiente. ¿Tiene que ser coincidente? Bueno, no se da porque los evangelios se contradicen en muchas cosas. ¿Tiene que ser coherentes internamente? Sí se da, porque los evangelios tienen una hilación coherente en su devenir narrativo. Y tienen que ser objetivas, no se da porque están teñidos desde la fe. La conclusión que habíamos sacado de estos principios generales era que no se cumplen todos y por lo tanto tomar los evangelios así como está y leerlos no da garantía de historicidad. Y hemos dicho que debemos recurrir, por suerte, a otros criterios que tenemos más específicos para intentar encontrar al Jesús de la historia. Vamos a entrar ahora a este segundo punto, que es el que queremos estudiar hoy, los criterios específicos. Los criterios específicos son, como les dije, una serie de criterios que los exegetas han ideado, han creado, pensando que si los aplicamos a los evangelios, es posible con estos criterios descubrir qué hay de histórico y qué no hay de histórico en los relatos de los evangelios. Por eso estos criterios es muy importante que ustedes los aprendan. No digo que los memoricen porque tampoco es que uno tiene que memorizar todas estas cosas, pero sepan que existen. ¿Por qué? Porque si más adelante hacemos algún curso sobre Jesús histórico, o ustedes leen, o quieren saber, o quieren averiguar,
estos criterios los va a ayudar muchísimo a ustedes. Entonces, yo ahora les voy a enumerar estos criterios que, como digo, son como una herramienta para aplicarle a cada uno de los evangelios. Si hay algo que no está claro, después lo podemos conversar, pero por de pronto voy a exponer la teoría de estos criterios. Antes que nada voy a hacer un cuadro aquí. A la izquierda voy a poner el nombre del criterio, cómo se llama el criterio que vamos a emplear, y a la derecha voy a poner qué dice el criterio, que es lo que le voy a pedir a nuestro locutor que me lea cuando vaya poniendo cada uno de estos criterios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les explico. Voy a enumerar el criterio, después les voy a decir qué dice este criterio y después, claro, a mí me gustaría estar con ustedes frente a frente para conversar con ustedes y que ustedes me dieran ejemplos. Es lo que hago cuando tengo mis clases académicas, pedirles a los alumnos que ellos me den ejemplos de qué episodios del Evangelio sí pasan el criterio y cuáles episodios, sucesos, anécdotas del Evangelio no pasan el criterio y por lo tanto no tienen posibilidades de ser históricos. O sea, aquellos episodios del Evangelio que sí pasen el criterio, podemos decir que son históricos. Los que no pasen el criterio, probablemente no. Una aclaración que la tenemos que hacer permanentemente es que esto no es una matemática. ¿Qué significa? Que en la matemática siempre 2 más 2 es 4 aquí en la China el año pasado y el año que viene. La exégesis es un arte, no es una matemática. Entonces, no hay exactitud en estas cosas. Hay obra de arte. Y entonces, la aplicación de estos criterios va a depender un poco de la capacidad de cada uno y de el esfuerzo que cada uno haga para poder encontrar con la aplicación. Bueno, ahora cuando los vaya mostrando les va a quedar más claro a ustedes. El primer criterio es el criterio del testimonio múltiple. Ahora lo voy a poner aquí, le voy a pedir a nuestro locutor seleccionado si me puede leer qué dice el criterio del testimonio múltiple. Ahí lo tenemos. ¿Puede leerlo, por favor? Los dichos o hechos de Jesús que están atestiguados en más de una fuente independiente tienen probabilidades de ser históricos. Muy bien. Fíjense, los dichos o hechos de Jesús que están atestiguados en más de una fuente independiente, o sea, que no sea copia de otra, tienen probabilidades de ser históricos. Siempre vamos a hablar de probabilidades, nunca de certezas absolutas, porque nunca vamos a tener en la exégesis una certeza absoluta de nada. Podemos tener una certeza moral, una certeza literaria, pero una certeza absoluta no. Y entonces, los dichos o hechos de Jesús que están en más de una fuente tienen probabilidades de ser históricos. O sea, si lo cuentan varios libros del Nuevo Testamento, varios autores, varios testimonios, tienen más probabilidades que un hecho que uno solo lo cuenta. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, vuelvo a decir, me hubiera gustado que ustedes me den ejemplos, pero ustedes pueden pensar desde sus casas ejemplos que pasan y ejemplos que no pasan este criterio. Por ejemplo, si pasa este criterio, o sea, tenemos el testimonio múltiple, que Jesús predicó el reino. Esto es indudable, lo tenemos en los evangelios, los tenemos incluso en las cartas de Pablo, lo tenemos en el documento Q, lo tenemos en Marcos, que es independiente, o sea, pasa el criterio del testimonio múltiple. Por ejemplo, que Jesús tuvo hermanos. Esto es algo que con toda certeza es histórico. ¿Por qué? Porque pasa el testimonio múltiple. 15 veces aparece en los evangelios, en los 4 evangelios, los hermanos de Jesús. No aparecen ni primos, ni primo hermano, ni pariente, aparecen hermanos. Incluso Flavio Josefo, que también es una fuente histórica y que nos dice muy poquititas cosas de Jesús,
De pasada menciona que tenía un hermano que se llamaba Santiago. La carta a los Gálatas también lo dice. Así que Jesús tuvo hermano pasa este criterio de historicidad. Que se rodeó de 12, o sea que tenía un grupo de 12 que lo acompañaba permanentemente. Pasa el criterio de historicidad, lo dice la carta a los Gálatas, lo dice Marcos, lo dice el documento Q, lo dice incluso Flavio Josefo, que lo seguía un grupo de... Así que estos textos pasan este criterio del testimonio múltiple. ¿Qué episodios no pasan este criterio? Seguramente ustedes se salen del asiento por dictarme y por decirme algunos ejemplos, pero yo le voy a poner aquí lo que ustedes están pensando. No pasa este criterio, por ejemplo, los Reyes Magos, que cuando Jesús nació, los Reyes Magos llegaron a Belén a visitarlo, el único que lo cuenta es Mateo. ¿Cómo es que Marcos, Lucas, Juan y nadie se haya enterado nunca de este episodio más que Mateo? Un hecho tan impactante porque llegaron 3 personajes rarísimos con tocados, con mantos, con oro, incienso y mirra, con sus camellos, con sus regalos, provocando un impacto en toda la ciudad de Belén, incluso provocando un impacto en Jerusalén. Dice que hasta el rey Herodes se turbó por la visita de estos hombres y nadie lo cuenta más que Mateo. Es posible que sea una creación de Mateo y no algo histórico. No pasa el criterio del testimonio múltiple. Otro episodio, la muerte de los inocentes, otro acontecimiento increíble, que se haya matado a todos los niños de una ciudad, de todo un pueblo, de 2 años para abajo, haya sido muchos o pocos, no importa, son todas las criaturas nacidas en una ciudad, y que nadie, ni Flavio Josefo, que le registra todos los crímenes de Herodes, porque Flavio Josefo no lo quería el rey Herodes, lo despreciaba, y se tomó el trabajo de hacer una lista de todos los asesinatos cometidos por Herodes. Mató a su esposa, la mató a su cuñado, a sus hijos, a todos, y no cuenta este crimen. No pasa el criterio del testimonio múltiple. Otro episodio, la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, para mí, es el milagro más impresionante que hizo Jesús. Le devolvió la vida a un muchacho que llevaba 4 días muerto, ya estaba descompuesto el cuerpo, ya había comenzado a corromperse, olía mal, dice el Evangelio. Y fue tan impresionante este milagro que dice que toda la ciudad se convirtió. Y fue, según el Evangelio de Juan, el milagro que desencadenó la muerte de Jesús. Por culpa de ese milagro, decidieron matarlo a Jesús. Nadie se enteró de ese milagro más que San Juan. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo cuentan. ¿Qué concluimos? Es una creación de San Juan, no es un episodio histórico. Entonces, ven cómo aplicando este criterio, algunos episodios de la vida de Jesús pasan y otros no. Hago una pequeña salvedad o aclaración aquí. Como les dije hace un rato, esto no es una matemática. No es que si hay un episodio que solamente lo cuenta una fuente, bueno, ya seguro que no es histórico. No, sí puede ser histórico porque pasa a otros criterios. Y al revés, puede ser que un episodio que lo cuentan varias no pase otros criterios. O sea, cuando un episodio de la vida de Jesús le puedo aplicar varios de estos criterios, hay más posibilidades de ser histórico que si le aplicamos uno solo. Porque, como dije hace un rato, esto no es algo matemático. Esto hay que hacerlo de una manera artística, de una manera exegética, de una manera literaria, criteriosa, y hay que digamos, aplicar con mucho sentido común. Muy bien. Vamos a ver segundo criterio, el llamado criterio de dificultad. Le voy a pedir a nuestro locutor si lo puede leer, aquí lo enunciamos otra vez. Los dichos o hechos de Jesús que causan problema a su imagen tienen probabilidades de ser históricos. Muy bien.
Miren lo que dice, los dichos o hechos de Jesús que causan problemas a su imagen o que pueden causar problemas, tienen probabilidades de ser históricos. Miren el nombre de este criterio, criterio de dificultad. O sea, tenemos que tener presente lo siguiente. Los evangelios son libros de propaganda cristiana. Se escribieron para hacer publicidad de Jesús. Por eso el nombre que tienen es evangelio, que significa buena noticia. O sea, son una buena noticia para los lectores. Lo que pretenden hacer es alabarlo a Jesús. Lo que pretenden hacer es hacerlo quedar bien a Jesús, porque han sido escritos justamente para transmitir un retrato positivo de Jesús. Ahora, cuando encontramos escenas que lo hagan quedar mal a Jesús o que desdoren su imagen o que opaquen su imagen, seguramente los evangelios lo cuentan porque no lo han podido omitir esa escena. Pero tiene muchas probabilidades de ser histórico justamente porque Jesús queda mal. Les voy a poner un ejemplo actual, no del evangelio, sino actual. Supongamos que yo les diga a ustedes, ustedes saben que el otro día mi jefe en el trabajo ha reunido a todo el personal y les ha dicho, pido un fuerte aplauso por Ariel porque es el mejor empleado de toda la oficina. ¿Ustedes me creerían? A lo mejor alguno me pueda creer. Pero si yo les digo, ¿saben lo que ha pasado ayer? Mi jefe, delante de todo el personal, me ha retado, me ha dicho que no trabajo bien, que soy un vago, que llego tarde. ¿Me creería? Y sí, no voy a inventar una cosa que me haga quedar mal. Es más probable que invente algo que me haga quedar bien. Cuando uno se alaba para quedar bien frente a los demás. Muy bien, eso pasa con los evangelios. Aquellas cosas que sean muy alabanciosas de Jesús tienen pocas probabilidades de ser históricas. Aquellas cosas que lo hagan quedar mal a Jesús o que opaquen su imagen tienen muchas probabilidades de sí ser históricos. Por eso el criterio dice, los dichos o hechos de Jesús que causan problemas a su imagen tienen probabilidades de ser históricos. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Cuáles episodios de la vida de Jesús pasan este criterio? O sea, ¿cuáles son aquellas escenas en las que Jesús puede quedar mal o que ha causado dificultades a la figura de Jesús? Ustedes me pueden dar muchos ejemplos o pueden anotar muchos ejemplos. Yo voy a anotar aquí algunos que se me ocurren. Son solamente algunos. Vuelvo a decir, ustedes pueden encontrar muchos otros ejemplos. Por ejemplo, su bautismo por Juan. El bautismo de Jesús por Juan trajo muchas dificultades. ¿Por qué? Y porque si Jesús fue bautizado por Juan, ¿quién es superior? ¿El que da o el que recibe? El que da. Porque el que da le da a alguien que recibe algo que él no tiene. El que recibe es inferior al que da, porque el que recibe está pidiendo algo que no tiene, que carece, y el que da tiene para dar. Muy bien, Juan lo bautizó a Jesús. ¿Quién es superior? ¿Juan del Bautista o Jesús? Juan del Bautista, para la mentalidad de mucha gente. Entonces, en la escena del bautismo de Jesús fue muy escandalosa entre los primeros cristianos, tan escandalosa que el evangelista Juan la eliminó, decidió no contarla porque realmente lo rebajaba muchísimo a Jesús. Entonces, el bautismo de Jesús por parte de Juan tiene muchas probabilidades de ser histórico. Hoy nadie niega la historicidad del bautismo. Su profesión de artesano o de carpintero. Algunas Biblias traducen carpintero, lo más correcto es artesano, el término griego tectón equivale a lo que hoy sería un artesano. Cuando la gente comenta en la sinagoga de Nazaret, pero este no es el carpintero, el artesano, lo están humillando a Jesús. Él era un rabí, un maestro, era un maestro con discípulos. Entonces lo quieren humillar a Jesús diciendo, pero este no es el carpintero.
tan escandaloso este comentario en Marcos que los otros evangelistas ponen, Mateo pone, no es el hijo del carpintero, haciendo que San José sea carpintero, pero Jesús no, con eso lo libera un poco. Pero el hecho de que Marcos nos diga, no es este el carpintero o el artesano, que Jesús tenga la profesión de artesano, con toda seguridad es un hecho histórico. Su ignorancia, que Jesús ignoraba muchas cosas. Por ejemplo, cuando le preguntan cuándo va a ser el fin de los tiempos, y Jesús dice, no lo sé, eso solamente Dios lo sabe, yo no lo sé. Muestra una gran ignorancia teológica y además muestra una ignorancia práctica. ¿Se acuerdan cuando la mujer con hemorragias quiere curarse y piensa, con solo tocar el manto de Jesús voy a quedar curado? Y lo toca y Jesús se da vuelta y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, pero Señor, todo el mundo te apretuja por todos lados. Todo. No, dice Jesús, pero alguien me ha tocado de manera especial porque he sentido una fuerza que ha salido de mí. Y buscaba hasta que la mujer, un poco con vergüenza porque tener hemorragias en aquel tiempo era señal de impureza, levanta la mano y le dice, yo he sido, y se da a conocer. Jesús no sabe. Y algunos predicadores, yo a veces he escuchado que decían, no, Jesús se hacía el tonto, él sí sabía, pero era para ver si la señora esta era valiente y se muestra. No, Jesús no se hacía el tonto. No sabía quién lo había tocado y por eso pregunta. Y así como eso hay muchísimas escenas de ignorancia de Jesús. ¿Se acuerdan cuando maldice la higuera? Dice que ve una higuera a lo lejos y se acerca para ver si tenía fruto. Y cuando se acerca, no tenía fruto, tenía hoja seca. Y uno dice, guau, pero de lejos nomás, ¿cómo no se va a dar cuenta? Él que sabe todo, ¿cómo no va a saber si tenía fruto? No tiene que acercarse al árbol para ver. Y Jesús no sabe todo. Entonces, que cuenten muchas escenas donde Jesús ignora las cosas, tiene muchas probabilidades de ser cierto. Jesús ignoraba muchas cosas. La traición de Judas también es un hecho vergonzoso. Que uno tenga un discípulo que lo traiciona y que lo entrega. Uno diría, Jesús podía haber elegido algo mejorcito para rodearse. Se viene a rodear de gente que lo va a traicionar. Un poco nos pasa a nosotros en la política, cuando un político elige a alguien como su delfín o como su sucesor y después el que viene lo traiciona a uno y dice, mira qué tonto, lo ha traicionado de su propio partido. Es una vergüenza. Bueno, la traición de Judas como hecho vergonzoso tiene muchas probabilidades de ser histórica. La crucifixión también, que Jesús tenga un final tan bochornoso como este de morir crucificado, seguramente ha muerto así. Los fundadores de religiones, de congregaciones, siempre quieren que su fundador termine de manera gloriosa, subiendo a los cielos, exaltado, con bombos y platillos y trompetas. Los fundadores de congregaciones en nuestra iglesia, por ejemplo, cada congregación tiene un fundador y dice que cuando murió el fundador había en el ambiente olor a rosas, que es el famoso olor de santidad. En otros llovía pétalos de flores, en otros había luces maravillosas. Claro, todos quieren tener un final fantástico. El final de Jesús, un tipo que murió desnudo, humillado en público, escupido, abofeteado, ¿verdad? ¿Quién va a querer inventar una imagen así? Es tan vergonzoso que los evangelios apenas le dedican una frasecita a la crucifixión. ¿Saben lo que dice el evangelio cuando lo trajeron a Jesús al Gólgota? Y lo crucificaron. Punto. No dice nada más, porque es tan espantoso este final que lo quisieron resumir en una frase. Seguro que es histórico. En cambio, no pasa este principio. Episodios como, bueno, me ha salido en distinto orden ahí, lo tengo que corregir a esto. Que a los 12 años Jesús se haya perdido en el templo. Que ustedes imagínense que a los 12 años Jesús se pierde en el templo de Jerusalén y después lo encuentran conversando nada menos que con los doctores de la ley y que los doctores de la ley responden a sus preguntas y hablan.
El doctor de la ley no conversaba ni con chicos ni con mujeres, no perdían el tiempo con gente que no valía la pena. ¿Cómo va a estar conversando con un chico de 12 años? Y además que Jesús le conteste a su madre, no sabían que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre, que Jesús a los 12 años tenga la conciencia de ser el enviado divino, que tenía que ocuparse de las cosas de su padre. Y si tenía que ocuparse de las cosas de su padre, ¿por qué se quedó hasta los 34 años en la carpintería después? Evidentemente la escena de Jesús a los 12 años con una plena conciencia de ser el Mesías enviado de Dios no es histórica. La escena de cuando Jesús se hace igual a Dios, cuando les dice a la gente, discutiendo con los judíos o en la última cena, el que me ve a mí, ve al Padre, el Padre y yo somos lo mismo, y hoy el Padre tenemos el mismo origen, Él vive en mí, yo vivo en Él, y esa identidad que Jesús hace con el Padre, donde prácticamente se diviniza Jesús, seguramente no es histórica. Tercer ejemplo, el entierro glorioso de Jesús por parte de Nicodemo, que Jesús haya muerto enterrado en un jardín con 40 kilos de perfume, con 2 sepultureros que le hicieron todos los ritos del judaísmo, seguramente no es una escena histórica, son escenas muy alabanciosas, de mucha alabanza para Jesús, no pasan el principio de dificultad. Muy bien, vamos a ver tercer principio. Se llama el principio de coherencia contextual. Vamos a leerlo. Los dichos o hechos de Jesús, que son coherentes con su contexto histórico, entre paréntesis Galilea y Judea del siglo I, tienen probabilidades de ser históricos. Miren, Jesús vivió en una región, Galilea y Judea, algunos llaman Palestina. Ciertamente el nombre de Palestina apareció en el siglo II. En el año 135 los romanos al país de Jesús lo llamaron Palestina. Y algunos no quieren que antes del año 135 se hable de Palestina. De todos modos, para entendernos, casi todos los historiadores y teólogos hablan de Palestina en el siglo I. Pero para no herir sensibilidades, digamos, Galilea y Judea del siglo I. Jesús vivió en ese contexto histórico. Entonces, aquellas escenas que encajen con este contexto histórico, con este contexto histórico, social, económico, político, o sea, con todo lo que tenga que ver con el siglo I, tiene probabilidades de ser histórico. Lo que no encaja con esto no tiene muchas probabilidades de ser histórico. Vamos a ver algunos ejemplos. Pasa este criterio, ¿cuáles escenas pasan? Por ejemplo, su distancia del templo. Ustedes saben que Jesús mantuvo una cierta frialdad con el templo de Jerusalén. No era muy afecto al templo de Jerusalén, no era muy cercano a los ritos, a las prácticas religiosas del templo de Jerusalén. Y esto coincide con lo que sabemos del siglo I de los Galileos. Galilea era una región norteña. Si nos ubicamos en un mapa, Galilea está en el norte, Samaria en el centro, Judea en el sur. Jesús vivía en el norte y los norteños, o sea, los de Galilea, al vivir tan lejos del templo de Jerusalén, no eran muy apegados al templo. Iban, sí, como buenos judíos, peregrinaban cada tanto, pero no vivían en esta relación con el templo. Y Jesús muchas veces muestra esta distancia del templo, y entonces esto tiene muchas probabilidades de ser histórico. Su poco aprecio a los ritos, los que decía recién. O sea, Jesús no era un hombre que iba a ofrecer sacrificios de pureza por los pecados, por los errores cometidos, por las impurezas de estar en contacto con cosas impuras, porque esto coincide con el contexto histórico de los Galileos del siglo I. Su envío a predicar solamente a los gentiles, que Jesús, cuando manda a sus discípulos a predicar, le dice,
no vayan a predicar al extranjero, no vayan a predicar a los samaritanos, no vayan a predicar a los paganos, solamente prediquen a los judíos. Esto encaja con el contexto histórico de Jesús, que sabemos que no vino a fundar una iglesia mundial. Por lo tanto, en la cabeza de Jesús no estaba la idea de un cristianismo mundial. Jesús vino a renovar el judaísmo. Y por lo tanto, a sus discípulos los manda a predicar únicamente a los judíos, no a los... Perdón, ahí me equivoqué. Puse su envío a predicar, quise poner su envío a predicar solo a los judíos. Discúlpenme, esto me quedó de un error del anterior. A los judíos. Que haya enviado a predicar solo a los judíos, esto pasa este criterio. O sea, tiene que ver con el contexto histórico en el que vivió Jesús. Pido disculpas por ese errorcito. En cambio, no pasa este criterio. Por ejemplo, que Pilato quiso liberarlo a Jesús. En los evangelios lo vemos a Pilato desesperado por liberarlo a Jesús. No quiere condenarlo, trata de preguntarle cosas para mostrar su inocencia. En el Evangelio de Juan 3 veces sale al público para decir de cara al público: este hombre es inocente, no encuentro culpa en él, este hombre no tiene ningún cargo en su contra. O sea, incluso hasta se lava las manos y vuelve a decir que es inocente. Esta figura de Pilato queriendo liberar a Jesús, medio pusilánime y medio marioneta, títere del miedo del judío, esto no es verdad, no es verdad. Pilato era un tipo firme, era un gobernador muy criterioso, bien político, y si Jesús hizo un poco de lío como, digamos, posible rey de Israel, no le temblaba el pulso a Pilato para crucificarlo a él y a quien sea. ¿Por qué los evangelistas lo muestran a Pilato? Marcos es el primero que escribe y lo muestra a Pilato tan deseoso de liberar a Jesús, porque como vamos a estudiar ahora, Marcos escribe para los romanos y Pilato era el gobernador romano. Entonces no quiere acusar a los romanos de ser los causantes de la crucifixión de Jesús. Los romanos los querían liberar a Jesús. Poncio Pilato los quiere liberar a Jesús. San Marcos quiere abuenarse, estar en buena relación con Roma, con los romanos, porque escribe en Roma. Y entonces lo muestra a un Pilato deseoso de liberar a Jesús. Esto no coincide con lo que sabemos de Poncio Pilato, que era un tipo intransigente, cerrado, absoluto, y que nunca hubiera querido liberar a Jesús. Otro episodio que no pasa es cuando el Evangelio de San Juan nos dice que algunas personas no querían creer en Jesús porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Cuando Jesús cura al ciego de nacimiento en el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, ahí se cuenta que muchos se impresionaban con los milagros de Jesús, pero no querían creer en él porque las autoridades judías habían dicho que todo aquel que creyera en Jesús lo expulsaban de la sinagoga. Nosotros sabemos que esto pasó en los años 80, no en los años 30. En los años 30 a ningún cristiano se lo expulsó de la sinagoga. Esto es una retroyección a los años 30 de algo que pasó en los años 80. Entonces, esto no pudo ser histórico. No encaja con el contexto histórico de aquel tiempo. Un último ejemplo que doy, un juego de palabras que Jesús tiene cuando habla con Nicodemo. Nicodemo es un anciano sabio, miembro del Sanedrín, que va a hablar con Jesús de noche. Le da vergüenza que la gente lo vea hablar de día con un carpintero de segunda categoría, cuando él era nada menos que un rabino del Sanedrín, y entonces va de noche a hablar con Jesús y le dice: sabemos que vos vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que vos haces si Dios no está con él. Y Jesús le dice: te aseguro que el que no nace de lo alto no puede ver a Dios.
Y en griego, la palabra que se usa para decir alto es la misma que para decir nuevo. Y entonces dice el evangelista Juan genialmente que el viejito este le interpreta que Jesús no le ha dicho que tienes que nacer de lo alto, sino nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo le dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si yo soy viejo? No puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre. Entonces Jesús se mata de risa y le dice, no me has entendido. He querido decir que tienes que nacer del agua y del espíritu, no otra vez. Bueno, aquí hay un juego de palabras que en castellano lamentablemente no lo podemos traducir, pero lo que quiero decir es que Jesús no hablaba griego. Por lo tanto, este juego de palabras que aparece en la conversación de Jesús con Nicodemo no pudo haber sido histórico. Muy bien, pasemos cuarto principio. Es el principio que se llama principio de innovación. Vamos a ver si lo podemos leer. Aquí lo pongo al texto, por favor. Los dichos o hechos de Jesús que innovan el judaísmo de su época y de la iglesia primitiva tienen probabilidades de ser históricos. Muy bien. Dice así, los dichos o hechos de Jesús que innovan el judaísmo, o sea, el judaísmo tenía una serie de enseñanzas, de prácticas, de normas, de ritos, y aquellas cosas de Jesús que rompen ese establecimiento de los judíos y que va en contra, tiene muchas probabilidades de ser histórico porque quiere decir que no proceden del judaísmo, que no lo han copiado del judaísmo, sino que es algo original de Jesús. Nosotros sabemos que muchas de las cosas que Jesús enseñaba dejaban impactada a la gente, dejaban boquiabierta todo, porque enseñaba muchas cosas nuevas. Bueno, aquellas cosas del judaísmo que tienen mucha resonancia a novedad, seguro que son históricas. Y lo mismo aquellas que son novedad con respecto a la iglesia primitiva. Porque quiere decir que no han sido copiadas de la iglesia primitiva. Voy a poner algunos ejemplos aquí. Pasa este criterio, o sea, son escenas posiblemente históricas porque innovan, cambian, modifican el judaísmo, la enseñanza de Jesús sobre la prohibición del divorcio. Nosotros sabemos que los judíos permitían el divorcio y decían que Moisés había autorizado el divorcio. Así que cualquier hombre, no mujer, las mujeres no podían tener la iniciativa para divorciarse, pero cualquier hombre que por algún motivo cualquiera no quisiera seguir con su mujer, podía perfectamente divorciarse. Jesús prohíbe absolutamente el divorcio en cualquier circunstancia, y esto es una novedad con respecto al judaísmo. Ningún rabino jamás había prohibido el divorcio. Esto con mucha probabilidad viene de Jesús. El rechazo al ayuno. Una de las prácticas más arraigadas que los judíos tenían era ayunar. Ayunaban algunos una vez a la semana, otros 2 veces a la semana, otros 3 veces a la semana, según la piedad y la religiosidad de cada uno. Jesús no ayunaba nunca, nunca. Y más, fue contrario al ayuno. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, se nos cuenta que una vez vinieron a Jesús a decirle, ¿por qué tus discípulos no ayunan como ayunan los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos? Y Jesús le contesta, pero ¿cómo es posible que ayunemos en una fiesta cuando el novio está presente? Si estamos de fiesta y está el novio y están todos celebrando, no se puede estar con la cara triste haciendo ayuno. La vida es una fiesta, dice Jesús. Y por lo tanto nosotros no podemos amargar la fiesta de la vida con ayunos. Y es más, según el Evangelio de Lucas, se nos cuenta un apodo que le habían puesto a Jesús. El apodo que le habían puesto era comilón y borracho, porque no faltaba a ninguna fiesta, a ningún asado, a donde había una comida, ahí estaba Jesús y no ayunaba nunca. Entonces impresionaba tanto esa actitud positiva ante la vida que le pusieron el apodo de comilón y borracho. Entre paréntesis, un pequeño paréntesis, yo no sé de dónde he sacado
la iglesia esto de que el ayuno es cristiano, cuando Jesús nunca ayunó y siempre se mostró contrario al ayuno. Nosotros los cristianos y las iglesias cristianas muchas veces han mostrado la práctica del ayuno como una virtud. Jesús dice, ¿qué tiene de virtuoso ayunar? O sea, ¿por qué una persona va a ser más buena o menos buena porque coma o deja de comer? Podrá ser más gorda o menos gorda, más flaca o menos flaca, pero más bueno o menos bueno, nadie es más bueno moralmente porque coma o no coma. Si yo esa plata la doy a un pobre, eso es otra cosa, pero no porque como o deje de comer, sino porque ayude o no ayude a los demás. Lamentablemente, nosotros hemos hecho del ayuno una virtud, y vuelvo a decir, Jesús nunca ha valorado esas cosas y en eso estamos bastante lejos del criterio de Jesús. Otro principio que sí pasa es la enseñanza de no rezar con palabrerío. A los judíos les gustaba mucho hacer oraciones largas con muchas peticiones y Jesús dice, no, ustedes cuando recen, enciérrense en su habitación porque el Padre que está en los cielos sabe leer en secreto y ustedes en secreto háblenle a Dios. Una innovación con respecto a la oración. También pasa la prédica de Jesús cuando anuncia que el reino de Dios está llegando con él. Ningún rabino nunca había dicho que con él aparecía el reino. Todos predicaban que iba a venir alguna vez el reino, que iba a llegar en algún momento, pero que con él se inauguraba el reino. Eso es una novedad de Jesús y pasa este criterio de innovación. Ahora, ¿qué criterio no pasa? ¿Qué escenas no pasan este criterio? Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta escena procede de la iglesia primitiva. Nosotros sabemos que en la iglesia primitiva se puso un jefe al frente y que pudo ser un obispo, pudo ser un presbítero, después va a ser papa, pero eso no encaja, digamos así, en la innovación de la iglesia. Procede de la innovación de la iglesia primitiva y entonces no tiene posibilidades de ser histórica. Aparte de no pasar el criterio de la innovación, no pasa el criterio del testimonio múltiple, porque uno solo, que es Mateo, cuenta esta escena. Ningún otro evangelista cuenta la escena de que Jesús lo pone a Pedro como piedra de la iglesia. Ninguno, más que Mateo. Y volvemos a la pregunta, ¿cómo nadie se ha enterado de algo tan fundamental como esto de que Jesús quiera poner a alguien al frente de su futura iglesia? Ninguno lo cuenta más que Mateo, no pasa tampoco ese testimonio. Tampoco pasa el criterio de innovación cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar a todas las naciones. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, dice, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, que ya aparezca la fórmula de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, y enviando a todas las naciones un Jesús que en los años 30 solamente había mandado a predicar a los judíos y a nadie más, es una escena que no pasa el criterio de innovación. No sé si son muchos datos los que les estoy dando, pero después ustedes pueden hacer este mismo ejercicio o esta misma gimnasia con otras escenas que se les ocurra a ustedes que pueden pasar o que pueden no pasar estos distintos criterios que vamos anunciando. Vamos a ver el último criterio, es el criterio de rechazo y ejecución. El criterio dice así. Los dichos o hechos de Jesús que expliquen su final violento a manos de las autoridades romanas tienen probabilidades de ser históricos. Muy bien. Acuérdense que a Jesús lo mataron los romanos. Y lo mataron por un único motivo, por proclamarse rey de los judíos. Jesús tuvo un final violento. No murió de viejito, ¿no?, en su lecho de enfermo, sino que murió a manos de
los romanos. Y entonces, todas aquellas enseñanzas o actitudes o gestos de Jesús que explican su crucifixión, que justifican su crucifixión, tienen muchas probabilidades de ser históricas. En cambio, aquellas escenas que no encajan con su muerte violenta, no tienen probabilidades de ser históricas. Miren, muchas veces cuando nosotros decimos, ¿por qué murió Jesús? Y bueno, porque rompió muchas leyes de aquel tiempo, dijo que no había que descansar el sábado, que no había que ayunar, No, nada de eso justifica la muerte de Jesús. Nada de eso. Seamos honestos, a nadie molesta, como hemos dicho la otra vez, a nadie molesta decir que tenemos que ser buenos, rezar mucho, ir a misa, creer en Dios. Nadie se molesta por eso. Si Jesús hubiera predicado solamente eso, nadie lo habría matado. Seguramente las cosas que dijo y que hizo molestaron políticamente a mucha gente. Y entonces, aquellas escenas en las que justifiquen esta muerte violenta de Jesús, tienen probabilidades de ser históricas. En cambio, aquellas que no justifican una muerte violenta, probablemente no. Vamos a poner algunos ejemplos. Pasa este criterio, o sea, son escenas que explican el final violento de Jesús, su entrada triunfal a Jerusalén. Que Jesús haya entrado en un burrito, como se esperaba del Mesías, proclamado por sus discípulos que cantaban, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Hijo de David que trae el reino. Que trae el reino, si trae un reino es un rey, por lo tanto le está compitiendo al emperador. O sea, son palabras provocativas. Esta entrada a Jerusalén tiene muchas probabilidades de ser histórica. La expulsión de los vendedores del templo. Acuérdense que el templo no era solamente una institución religiosa, no se iba a rezar solamente, era también el centro comercial, el centro económico del país. Era el lugar donde la gente poderosa y la gente que tenía dinero depositaba su riqueza, no había un banco. Entonces uno tenía dinero, ¿a dónde dejaba su dinero? En su casa no lo iba a tener, eran unas simples casas, cualquiera podía entrar a robar. Entonces todo el que tenía dinero iba y lo ponía en el templo. Y el templo era como una bóveda donde estaba el dinero, la riqueza de la gente rica, era un centro político, un centro religioso, ahí estaban los jueces. Que Jesús vaya y arme un escándalo en el templo no es un acto meramente religioso, es político, es mesiánico. Y entonces seguramente es un episodio histórico. La inscripción en la cruz, que le hayan puesto a Jesús arriba del madero, el rey de los judíos, probablemente sea histórico. En cambio, no pasa este criterio cuando se nos cuenta en el Evangelio que a Jesús lo quieren matar. Cuenta el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, que un día entra en la sinagoga de Cafarnaúm, ve a un hombre que tiene la mano paralizada, y entonces Jesús está predicando, lo ve a este hombre sentado ahí, detiene el sermón, lo hace pasar adelante, pregunta a la gente, ¿lo puedo curar? Dice que todos se callaron, ninguno se animó a decir que sí. Entonces Jesús dice, bueno, yo lo voy a curar, y lo cura este hombre. Y entonces salió la gente y se complotó para matarlo a Jesús. Nadie mataba a otro porque no cumplía el sábado. O sea, había algunos que estaban a favor, algunos judíos a favor del sábado, otros en contra, y no se mataban entre ellos por estas diferencias. No lo hubieran nunca querido matar a Jesús por esto. Vuelvo a decir, Marcos quiere mostrar que los que están queriendo matarlo a Jesús son los judíos y no los romanos, porque Marcos escribe en Roma y tiene que cuidar a sus cristianos creyentes. Otra escena que no pasa, el criterio es cuando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 16 en adelante, se nos cuenta que Jesús visita Nazaret, empieza a predicar que era venido por los paganos y lo quieren matar.
dice que lo llevaron a empujones a un barranco y cuando lo estaban por despeñar, por tirar al vacío, Jesús logró abrirse paso, abrió una brecha y pudo irse sin que lo mataran. Que a Jesús lo quisieran matar por decir que va a predicar a los paganos, cuando, vuelvo a decir, muchos judíos creían que los paganos también se iban a salvar, no tiene mucho sentido. Entonces estas escenas no pasan el principio de rechazo y ejecución. Muy bien, conclusión de lo que venimos diciendo hasta ahora. Si nosotros aplicamos estos principios en cada caso, en cada escena del Evangelio, en cada episodio, es posible investigar, averiguar, descubrir la historicidad de cada escena de la vida de Jesús. O sea, como he dicho hace un rato, cuantos más principios puedan pasar una escena, cuanto más criterios pueda pasar una escena, más probabilidades tiene de ser histórica. Cuanto menos criterios atraviese, se cumplan en una escena, tiene menos probabilidades de ser histórica. Pero, y quiero volver a advertir esto, esto no es infalible. Esto es una ayuda, una probabilidad, un esfuerzo bastante aproximado a la búsqueda del Jesús histórico, pero no es absolutamente 100% una aplicación total o real o estricta, porque como dije hace un rato, puede ser que algunas escenas pasen un principio y otras que no pasen el principio. Con estos principios, los exegetas han podido reconstruir la vida histórica de Jesús. O sea, lo que antes se creía que no se iba a poder averiguar nunca, ahora se puede averiguar. Haciendo el esfuerzo de aplicar estos principios, se puede averiguar. Hace un rato me preguntaban ustedes del libro de Pagola. Bueno, Pagola lo que ha hecho ha sido aplicar estos principios y escribir una vida de Jesús bastante aproximada a lo que habría pasado históricamente porque previamente ha aplicado estos principios. Aunque no hay total unanimidad, y es cierto porque yo les he estado dando algunos ejemplos, en esta escena se cumple, en esta no, otro dice, no, para mí en esta que vos dices que sí, para mí no se cumple, y esta que vos dices que no, para mí sí se cumple, o sea, no hay absoluta unanimidad entre los biblistas. Aún así se han hecho enormes progresos para conocer al Jesús histórico, y hoy en día los estudios del Jesús histórico han avanzado enormemente, a tal punto que vuelvo a decir, no hay unanimidad. Unanimidad significa todos, no hay eso. Pero sí hay una inmensa concordancia, coincidencia de las opiniones de los biblistas sobre qué cosas serían históricas y qué no. Porque hay muchas cosas que evidentemente, aplicando estos principios, evidentemente no son históricas. Y otras que aplicando estos principios evidentemente sí son históricas. Entonces, estos principios sí ofrecen una gran garantía de historicidad, no absoluta y no exactitud, pero sí bastante aproximada sobre la historicidad. Y quiero decir una última palabra para los que me están escuchando en este momento y que sean creyentes. O sea, para aquellos que sean cristianos y que sean creyentes y que están haciendo este curso, voy a decir estas palabras. Si alguno es agnóstico o ateo o no es creyente, lo que estoy por decir ahora no les va a servir de nada. Así que no le presten atención. Esto es solamente para los que son creyentes. El hecho de que con estos principios podamos descubrir qué cosas son históricas y qué no, cuando lleguemos a la conclusión de que ciertas escenas no son históricas, no significa que no sirvan para el creyente y que no valen la pena, porque para el creyente
todo lo que está en los evangelios, sea o no sea histórico, es lo que vale. Más aún, lo voy a decir de otra manera. Para el creyente es más importante lo que dicen los evangelios tal cual como está, que lo que descubre un historiador. Porque para el creyente la historia no está inspirada, los evangelios sí están inspirados. Entonces, para un creyente, un evangelio, así como está, es palabra de Dios. Entonces yo tengo que tratar de descubrir el mensaje que hay ahí. En cambio, como historiador, lo que descubra como historiador no es palabra de Dios porque no está inspirado. Entonces, si yo descubro que la resurrección de Lázaro no existió nunca, porque no pasa el criterio del testimonio múltiple, porque no pasa el testimonio a lo mejor del contexto de ejecución y rechazo, porque no pasa muchos criterios, no significa que sea una escena que la voy a desperdiciar y tirar a la basura y no utilizar. No, la voy a utilizar porque tiene un mensaje muy importante, pero de fe, no de historia. Tiene un mensaje de fe. Y en definitiva, para el creyente, lo que importa es el mensaje de fe, la buena noticia que pretende transmitir el Evangelio. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis, no sé si está el profesor César escuchando. Sí, aquí estamos, profesor. Gracias por la extraordinaria exposición de esta primera parte. Solamente me queda decirle, no solamente a los creyentes, como bien ha señalado esto, a usted, sino también a los no creyentes. La Biblia, además de ello, es un compendio maravilloso de ejemplo de ética y de espiritualidad, de cómo debemos conducirnos en este mundo para que este mundo sea mejor y que impactemos a todos. Así es que, además, los que no son creyentes o cristianos, igual tienen o tenemos, como prefieran, en la Biblia y en otros libros sagrados además, ejemplos a seguir independientemente a que los relatos sean históricos o no. Este es, digamos, un comentario adicionalmente para los no creyentes que están aquí y que igual se alimentan de las enseñanzas que usted está dando el día de hoy. Entonces, hay unas preguntas re interesantes, profesor, que se las trasladaré en el momento de las preguntas. Cada vez las preguntas se refinan mucho más y realmente lo van a poner en problemas algunas de ellas, en el mejor de los sentidos. Descansamos entonces unos 8 minutos, por favor, y luego retornamos. Gracias.
Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches. A ver, vamos regresando. Porque dice que él no mata. Y además que no es como otros modelos, que no se inteligente. Y había visto el trailer con que había sido boom. Le parecía que él iba a ser el mejor. Profesor Silva, sigo estando aquí, pero sin poder abrir la imagen. Perdone. Ok, no hay problema. Lo mejor en Nintendo siempre están, su intención siempre es que los niños, y ya llegó el profesor. A ver si puede abrir por favor su micrófono. Profesor, entonces continuamos. ¿Puede volver a compartir la pantalla? Así que él dice que su sueño, dice que él está esperando. ¿Ahora sí? Ahora sí, se le escucha claramente. Muy bien. Bueno, con esto nosotros hemos concluido la primera parte del curso, que era sobre el Jesús histórico. Ahora lo que correspondería hacer en otro proyecto y en otro programa es empezar a estudiar la vida del Jesús histórico. O sea, ahora hemos puesto como las bases, los cimientos del Jesús histórico y a partir de ahora ustedes ya están en condiciones de hacer un curso sobre la infancia del Jesús histórico, la vida oculta del Jesús histórico, la vida pública, la pasión, la muerte, el entierro, todo eso. Nosotros no vamos a seguir por ese camino. Vamos a comenzar ahora a estudiar el Evangelio de Marcos. Dejamos para un futuro la posibilidad de hacer algunos cursos sobre el Jesús histórico, pero ya analizando punto por punto cómo habría sido realmente la vida histórica de Jesús. Quería preguntarte, César, porque ahora yo había preparado un tramo de clase sobre San Marcos. No sé si quieres que empecemos con eso o hacemos preguntas o no sé si tenemos tiempo para desarrollar un nuevo tema o ya no sé. O lo dejamos que el público decida, no sé. Tiene apagado su micrófono, profesor César. No se te oye, César. Disculpe, sí, disculpe, estaba hablando, pero tenía mi micrófono en off. Yo considero, profesor, que hay varias preguntas que realmente merecen su atención, que han sido formuladas a través del chat. Entonces, yo quisiera trasladárselas para que usted las pueda responder. Y de esa forma creo que cerramos mejor la primera parte, que es los criterios históricos para poder entender no solamente a Jesús, porque si bien es cierto, el objetivo de esta sesión o de este curso en general es poder analizar a Jesús o la historicidad que podemos rescatar acerca de los relatos de Jesús. Los criterios que usted nos ha brindado desde el principio nos sirven para aplicar estos criterios a cualquier tipo de investigación histórica. Así que para poder cerrar, creo yo que lo más adecuado sería que se absuelvan las dudas que están en el tintero todavía. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Si me las trasladas, tratamos de contestar. Bien. Yo haré lo posible para que los mismos participantes sean los que formulen la pregunta.
De esa manera hacemos la clase más dinámica y todos participan. Perfecto. Bien. El pastor Jesús Rico desde México, no sé si está con nosotros aún. Sí, profesor, aquí estoy. Bien. Solamente les ruego a todas las personas, que son varios los que han hecho las preguntas, que intenten sintetizar la pregunta y poner un objetivo claro para no dispersarnos e invertir más tiempo del adecuado. Adelante, Pastor Jesús. Bueno, querido profesor Ariel, mi pregunta y mi duda es el hecho de que si en aquel tiempo a una persona cuando se le bautizaba, la persona que le bautizaba lo tomaba como discípulo. En otras palabras, quiere decir o puede significar que en el Jesús histórico él pasó a ser discípulo del mismo Juan. Muy bien, buena pregunta. A ver, en aquella época no existía el bautismo. El bautismo fue un invento de Juan el Bautista. Se ha hecho estudios a lo largo de toda la literatura antigua y nunca nadie antes de Juan el Bautista bautizó a nadie. Existían las abluciones rituales, las purificaciones, las inmersiones que los judíos hacían, pero que una persona la sumerja a la otra dentro del agua y la bautice, eso no existió nunca. Eso fue un invento de Juan el Bautista. Y profesor, ¿podría juntar un poco más el micrófono, por favor, para poder escuchar? Hola, ahí está mejor. Mucho mejor, gracias. Decía que Juan el Bautista fue el que inicia este rito y propiamente Juan el Bautista no tenía discípulos para él, tenía un pequeño grupito de gente que lo ayudaba en las inmersiones, que probablemente iba a comprarle la comida, que lo ayudaba en los traslados, en las cosas, pero Juan el Bautista no llamaba a nadie que lo siguiera. Esa es la diferencia con Jesús. Jesús a todos sus discípulos les exigía el seguimiento, los llamaba para que vinieran tras de él. En cambio, Juan el Bautista no llamaba a nadie. Juan el Bautista, ¿qué hacía? Los mandaba a cada uno a su casa a dar frutos de conversión. El Evangelio dice claramente que los bautizaba y a cada uno los enviaba a su casa a dar signos, señales, a mostrar que se habían convertido. Entonces, no hacía quedar a nadie porque él vivía en pleno desierto y era una vida muy dura e inhumana y además no necesitaba discípulos porque no mandaba, a diferencia de Jesús, que necesitaba hacer milagros, predicar. Juan el Bautista no necesitaba nada más que echar agua al que quisiera, entonces no necesitaba discípulos. Aún así, tenía un pequeño grupito de discípulos que lo ayudaban en la práctica. Probablemente Jesús durante un tiempo fue discípulo de Juan el Bautista. Gracias, profesor. Gracias. Roberto Braz está con nosotros. Sí, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, Roberto, adelante. Profesor Ariel, muchas gracias por su exposición. Yo tengo varias preguntas, pero la verdad que voy a elegir una porque es una que la verdad que no la hice ahí, la voy a hacer ahora. Que algunos autores hablan de otro criterio más, que es el criterio de la explicación necesaria, que no está en esta lista que está ahí, que sería como el criterio que justamente viene quizás a explicar las discordancias, porque si uno aplica cada uno de esos 5 criterios por separado en las perícopas, puede encontrar contradicciones. Entonces hay un criterio que es la explicación necesaria, o sea, un hecho completamente discordante que vendría a explicar y ayudar a entender a todos, ¿no? Unificar los criterios. ¿Usted qué piensa de ese criterio que no lo mencionó? Sí, muchas gracias por la pregunta porque me ayuda a explicar. A ver, yo sí lo he mencionado el criterio, solo que lo he mencionado con otro nombre. Lo he mencionado con el criterio de la innovación. ¿Por qué? Porque el criterio de la discordancia lo que dice es todo aquello que lo que Jesús enseñaba estaba en contra del judaísmo, seguro es histórico. Pero eso parte del prejuicio de que Jesús vino a eliminar el judaísmo, que Jesús vino a ponerse en contra del judaísmo, que Jesús vino a despreciar el judaísmo, cosa que no es así.
Entonces, decir que aquellas cosas que están en contra del judaísmo son históricas parte del prejuicio de que Jesús fue un contrario al judaísmo. Entonces, para evitar eso que aparte suena feo, lo he cambiado el nombre y le he dado el nombre de innovación. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay? Que en vez de decir que está en contra del judaísmo, dice que innova dentro del judaísmo. O sea, es diferente al judaísmo, pero es una innovación, no es una contradicción a lo que Jesús, a lo que el judaísmo pensaba. Entonces, de esta manera, estamos salvando al judaísmo, pero por otro lado también resaltando la diferencia de Jesús con respecto al judaísmo. No como opuesto, sino como una innovación. Gracias, profesor. Perdón, aprovecho para aclarar, Ricardo, con tu pregunta, que yo he mandado algunos apuntes y si ustedes buscan bibliografía podrán encontrar en otros apuntes o en otros libros que hay otros principios o criterios más que no los he nombrado porque son un poco más endebles. Por ejemplo, el criterio del lenguaje, aquellas frases de Jesús que tengan palabras arameas tienen probabilidades de ser históricas porque ha quedado restos del arameísmo o el principio. O sea, hay otros principios más que no todos los autores están de acuerdo, muchos los critican. Entonces, he preferido tomar aquellos que son más sólidos, que son estos 5 que los he expuesto, y dejar los otros que, la verdad, no aportan demasiado a la historicidad que aportan estos 5. Gracias, profesor. El compañero Helton Bustos, de Chile. Adelante. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, sí. Hola, 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 ¿cómo está, profesor? Hola, Sí, mi pregunta es, ¿por qué asumir que un relato aparentemente histórico, como en la entrada triunfal a Jerusalén, necesariamente tiene que ser histórica cuando perfectamente puede ser un diálogo con un texto antiguo de la Torá como la entrada del rey David? ¿Por qué presumir eso de que es histórico? Muy bien. En primer lugar, nunca he dicho que es absolutamente histórico, sino tiene posibilidades, probabilidades, a lo mejor, tal vez, quizás en una de esas sea histórico, que es lo más próximo que podemos llegar. En segundo lugar, porque es una escena que aparece en los 4 evangelios. Muy rara vez aparece una escena en los 4 evangelios. Rarísimas escenas aparecen en los 4. En los 3, o sea, el testimonio cuádruple es muy raro. El triple es un poco más común, el doble más, y después tenemos el testimonio único. Este aparece en los 4 evangelios con diferentes matices y difícilmente una escena creada o inventada por una comunidad haya podido ser conocida en Roma por Marcos, en Turquía por San Juan, en Grecia por San Lucas, en Siria por San Mateo, y que haya tenido tiempo de difundirse, distribuirse un invento o una creación literaria de una comunidad. En cambio, si es un episodio histórico que después ha sido retocado por cada evangelista, que es lo que ha pasado, es más lógico y más comprensible. Y además, vuelvo a decir, como dije hace un rato, el hecho de que Jesús haya hecho esta entrada fue una entrada muy peligrosa. Primero, la hizo en época de Pascua, que era una fiesta subversiva. Segundo, lo hizo montado en un burro, que era un gesto subversivo. Tercero, lo hizo rodeado por discípulos, que era un gesto muy subversivo. En cuarto lugar, venían armados con espadas, como se ve en la última cena, que era un gesto subversivo. Los discípulos de Jesús tenían espadas, tenían armas. Entonces, todas estas cosas explican y justifican la muerte violenta de Jesús. Y no un Jesús edulcorado, suavecito, que solamente decía que tenemos que amar y rezar mucho. Okay, muchas gracias. Gracias. Está la pregunta también de Álvaro Olmedo. No, perdón, Abel. ¿Abel? Sí, buenas noches. Buenas noches.
Mi pregunta es esto, ¿no? ¿Qué hacemos con aquellos pasajes, relatos que encontramos en Marco, pero que no pasan estos criterios que mencionabas, ¿no? Pero que a su vez se han utilizado para fundamentar teologías y prácticas, ¿no?, de la iglesia? Mi pregunta va porque yo soy cura, ¿no? Y mi idea es justamente darle un sentido a esto, ¿no? Bueno, Sí. ¿qué hago con eso? ¿Qué hacemos con eso? Te lo contesto desde el dolor de alguien que forma parte de una iglesia que ve que tiene muchos fundamentos que no se fundamentan en el Jesús histórico. ¿Qué hacer con esto? Lo que tenemos que hacer es tratar de volver al Jesús histórico. Si hoy tenemos herramientas mejores para conocer al Jesús de la historia, entonces tenemos que aprovecharlas para poder adecuar nuestra teología a la teología de Jesús. Voy a poner un ejemplo con el tema del divorcio. Jesús nunca prohibió el divorcio en los matrimonios que hoy entendemos. Prohibió el divorcio para los matrimonios de aquel tiempo que eran muy distintos de los matrimonios de hoy. Si Jesús viviera hoy, no prohibiría el divorcio, porque en la época de Jesús los matrimonios eran arreglados por los padres y no se casaban por amor. Entonces, en ese contexto, si no se casaban por amor, no podían divorciarse por desamor, porque no podía el hombre decir, yo ya no lo quiero más a mi mujer, pero si nunca la has querido. O sea, te has casado por un arreglo social. Entonces, Jesús tenía mucha razón para prohibir el divorcio. Hoy que la gente se casa por amor, no tiene sentido prohibir el divorcio cuando no hay amor. Entonces, la iglesia se equivoca cuando dice que Jesús ha prohibido el divorcio. No es verdad. Y los que somos biblistas nos molestamos cuando le hacen decir esas cosas a Jesús. La iglesia, si quiere, tiene derecho a decir, nosotros no le damos la comunión a los divorciados vuelta a casar. Tiene derecho, porque toda institución tiene derecho a poner sus reglas. Lo que no tiene derecho es a decir, porque lo ha dicho Jesús. Eso no es verdad. Jesús nunca ha dicho eso para justificar el matrimonio de hoy. Otro ejemplo, la iglesia prohíbe la comunión a los homosexuales, cuando Jesús le hizo una vez un milagro a un homosexual. Entonces, ¿en cuántas cosas nosotros no coincidimos con las cosas que Jesús ha hecho? Lo que tenemos que hacer es volver a recuperar la figura del Jesús histórico y adecuar una teología y una praxis que esté más cercana a lo que Jesús de Nazaret ha predicado. Perfecto, muchas gracias. Gracias. No nos pongamos nerviosos, ¿no? Bueno, lo interesante es que, y es un comentario muy leve el que voy a hacer, que no pretendo ahondar en ello, pero el matrimonio como lo conocemos hoy no existe en la época de la Biblia. Claro, por eso. Bien, Eduardo Rosillo, por favor, de Perú, y luego Camilo Quijano. Eduardo, ¿estás ahí? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Eduardo. Buenas noches. Quería hacer una consulta con respecto al criterio de innovación. Yo entiendo, no sé si estoy confundido al respecto, que innovar de alguna manera es romper con el contexto en el cual uno está, ¿no? O sea, salirse del contexto, de la normalidad, entiendo. Entonces, ¿este criterio no entraría en conflicto con el otro criterio de coherencia contextual? Gracias. Sí y no. Entraría en conflicto en la medida en que nos refiramos a los mismos aspectos, pero no en la medida en que se refieran a aspectos diferentes. O sea, hay cosas, digamos, que tienen que ver con el contexto histórico, social, político, económico, en los cuales Jesús está preso, digamos así, enmarcado, y por lo tanto nos referimos a ese contexto en el que tiene que encajar. Ahora, cuando hablamos del tema de innovación, nos referimos a la innovación doctrinal, no histórica. Jesús no hace innovaciones históricas, no es que está en el siglo I y se pasó al siglo II, no, está escuchando una enseñanza sobre la oración y se pasa a otra enseñanza. Entonces la innovación no es ni histórica, ni económica, ni política, es una innovación doctrinal. En cambio, lo otro es el contexto histórico, cultural, sociológico
y económico. Gracias. Gracias, Eduardo Rocío. Camilo Quijano está con nosotros. Hola, Camilo. ¿Se escucha? Camilo, te oímos. ¿Se escucha? Ahí sí parece, ¿no? Ahí sí. Ahora sí. Buenas noches. Bien breve. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu opinión, Ariel, sobre el criterio de los patrones de recurrencia? Que ha sido, en los últimos años, han habido algunas publicaciones que lo han puesto, digamos, en boga. Eso. Como principio. Como criterio de historicidad, dices. Hola, Camilo. Lo que te quería pedir es si lo puedes enunciar para que la gente sepa cómo es el principio o el criterio. Hola, Camilo, ¿estás ahí? No, se te oye. ¿Ahí sí? ¿Se oye? Sí. Sí. Ahí creo que sí, ¿no? Adelante. El criterio dice básicamente que lo que aparece disperso por los evangelios, por ejemplo, que Jesús predicara el reino, y está en varias fuentes y en varias partes, lo que está disperso como dato suelto, pero que si uno lo reúne, puede constituir un dato que pudiéramos considerar histórico. Datos sueltos por aquí y por allí del evangelio, al juntarlos, al hacer el mosaico de todos esos juntos, se puede constituir en un hecho histórico. Aparentemente no se podría así usar para constituir un hecho, sino más bien una actitud de Jesús. Por ejemplo, las comidas con los pecadores, ¿no? O con la gente de malvivir de Israel. Sí, sí. Gracias. Este criterio en realidad es una variante del criterio del testimonio múltiple. Sí, ya me parecía. El testimonio múltiple dice que lo que aparece en varias fuentes tiene probabilidad de ser histórico, pero también dice que aquello que aparece en una fuente, por ejemplo, solamente en el Evangelio de Marcos, Mateo, pero en diferentes formas literarias, porque un evangelio es un género literario, pero dentro del evangelio hay distintas formas literarias, que serían, por ejemplo, los milagros, las disputas, los sermones, los sumarios, cada unidad diferente son formas literarias distintas. Si una actitud de Jesús aparece en una fuente, pero en diferentes formas literarias, tiene probabilidades de ser histórico porque viene de diferentes ambientes literarios, aunque han terminado dentro de una sola fuente. Entonces no se considera que es una sola fuente, sino que también es testimonio múltiple. Sí, a mí también me parecía que tenía mucha relación con el testimonio múltiple. Gracias. Gracias a vos por tu pregunta. Luis Capuena, adelante. Hola Luis, ¿estás ahí? Bien, hay otra pregunta que formula Jorge Tello y él hace una repregunta sobre una respuesta que usted dio y dice si por favor podría precisar usted a quién se refiere o a cuál evento o a qué personaje cuando dice que Jesús sana a un homosexual. No podría responder a esa pregunta porque tendría que dar muchas vueltas y hacer muchas precisiones lingüísticas, precisiones griegas, precisiones etiológicas y precisiones históricas que no tengo tiempo de hacerlo. Lo que sí es cierto es que Jesús nunca se metió en el tema sexual y nunca le importó el tema sexual. Nunca priorizó el tema sexual, sí priorizó el tema social. O sea, Jesús criticó enormemente a los egoístas, a los acaparadores, a los ricos,
jamás se metió contra las prostitutas, jamás se metió contra las adúlteras, a las cuales las perdonó, jamás se metió contra los homosexuales. Lamentablemente en nuestras iglesias hemos invertido y hemos hecho una religión centrada en el sexo. Todo lo que tiene desviación sexual, entonces es malo. Lo que tiene desviación social no importa. Estoy hablando de la Iglesia Católica porque es la que conozco y la que puedo criticar porque hago de adentro, no critico otras iglesias. Pero en el caso de la Iglesia Católica permite a un empresario que no le pague el sueldo a sus obreros, puede comulgar. Pero si se ha casado 2 veces, no puede comulgar. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el sexo. Lo otro, lo social, eso no importa. Cuando en el caso de Jesús fue al revés. Jesús criticó enormemente a los acaparadores de dinero y nunca se metió con el tema sexual. Pongo un simple ejemplo. Cuando Jesús, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, una prostituta se le acerca a Jesús por atrás, llora con él, llora a sus pies, le lava los pies con sus lágrimas, le seca con sus cabellos, le besa los pies, le pone su perfume. Y Jesús al final tiene una pequeña conversación con el dueño de casa porque la critica a esta mujer. Al final le dice a la prostituta, vete en paz. Y fíjense, no le dice, no peques más. No le dijo, no peques más. Y si esta pobre mujer no tenía de qué más vivir, si esta mujer no tenía cómo más ganarse la vida, ¿cómo Jesús se va a meter en la economía de esta mujer? Si ella vivía de eso, Jesús no puede meterse en la vida de esta mujer. Entonces, Jesús en esos temas sexuales no se metió. Lamentablemente nuestras iglesias cristianas tienen una obsesión con el tema sexual y han invertido, han dado vuelta a la religión predicada por Jesús de Nazaret. Pero no nos pongamos nerviosos. Bien, no sé si la mayoría de preguntas me parece que ya han sido formuladas. Profesor, nuestra compañera de Chile, Abigail, pregunta, bueno, si es que el matrimonio, como hoy lo concibe la Iglesia Católica, como hoy lo concibe la Iglesia Evangélica Protestante, no existe en la época de la Biblia, y ciertamente no existe. Entonces, ¿cómo quedan los conceptos o a qué se refieren realmente en la Biblia los conceptos de fornicación y de adulterio? Si se puede responder, por supuesto. Si no, no hay problema. Sí, a ver, la fornicación era el acostarse con una mujer que no es de uno, y el adulterio era acostarse con la mujer de otro, faltando al respeto al matrimonio de otra persona. Pero, a ver, propiamente en el Evangelio, en el Nuevo Testamento y en el ambiente de Jesús, no aparece la condena de lo que nosotros hoy llamamos fornicación, porque, digamos, nosotros hoy tenemos, por lo menos en los ambientes cristianos, el matrimonio religioso, el matrimonio por la iglesia, cosas que no había en la época de Jesús. En la época de Jesús no había ese tipo de, que nosotros distinguimos la ceremonia civil, la ceremonia religiosa. En la época de Jesús había un acuerdo que se hacía y no existía propiamente el pecado como nosotros hoy lo tenemos. En la época de Jesús, un hombre podía acostarse con varias mujeres y si las mujeres no eran casadas, no estaba faltando contra nadie porque no le debía esa exclusividad a su mujer. Entonces, lo que nosotros hoy llamamos propiamente fornicación no aparecía en la época de Jesús. Lo que sí existía con severidad es el adulterio. O sea, cuando una mujer estaba casada y alguien se acostaba con una mujer casada, era tan grave, que la legislación judía ordenaba la lapidación. Había que matarla a la mujer y si al hombre se lo había encontrado con ella, también al hombre.
Todos conocemos el pasaje de San Juan en el capítulo 8, donde le presentan a Jesús una mujer sorprendida en adulterio y le dicen que hay que apedrearla. Y Jesús le dice, sí, no hay problema, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. O sea, era un pecado muy grave. ¿Pero por qué era grave? No por la moralidad con lo que nosotros hoy vemos, sino porque la mujer era propiedad del varón. Y entonces, cuando un hombre se acostaba con una mujer casada, estaba faltando el respeto a la propiedad ajena. Era como quitarle algo que le pertenecía al hombre. No era por razones de fidelidad, de amor, de pareja. No entraban esos conceptos. Y la gente no se casaba por amor. Entonces, si un hombre se acostaba con una mujer ajena, corría el peligro de que los hijos que engendrara esa mujer no fueran de su marido. No existía el ADN y todas esas cosas, y había tal obsesión por la descendencia y por el cuidado de la descendencia que había que cuidar de una manera absolutamente meticulosa la fidelidad de la mujer. Por eso la mujer no podía ni salir de la casa sola, ni conversar con un hombre por la calle. Había que cuidar absolutamente a la mujer, pero por respeto a las pertenencias del varón. Si ustedes se fijan en los 10 mandamientos que aparecen en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, cuando aparece Moisés dando los mandamientos, dice, no desearás los bienes de tu prójimo, y ahí aparece su mujer, su buey, su asno, su burro, su camello, sus cosas. O sea, la mujer entra dentro de las propiedades que tenía el hombre. Después la iglesia cristiana, al enumerar los 10 mandamientos, separó y puso 9, no desear la mujer del prójimo, 10, no codiciar los bienes ajenos. Pero es una separación artificial que hemos hecho nosotros después, porque en los mandamientos de Moisés estaba la mujer dentro de las pertenencias y de las propiedades del varón. Gracias, profesor. Bien, y con esto prácticamente ya terminamos. Hemos expuesto, creo yo que no he dejado alguna pregunta fuera del tema, o mejor dicho, fuera de su consideración. Simplemente una última reflexión. Una clase que no genera controversia, una clase que no genera conflicto interno sobre lo que precisamente sabías, es una clase que realmente no despertó tu sentido de investigación. Hay que tomar el Nuevo Testamento y los Evangelios completamente en serio, y eso hace precisamente que cuestionemos el contenido y lo que nosotros sabemos o creemos saber con antelación. Profesor, ¿algunas palabras finales antes de terminar? Ya prácticamente vamos a llegar a las 2 horas. No, simplemente agradecerles a los que se animan a hacer preguntas, porque a veces uno tiene miedo de que su pregunta o sea tonta o no tenga peso suficiente o que a los demás les parezca ridícula, y animarse a hacer preguntas. Y realmente son preguntas que a uno lo intrigan, me parece que es muy valiente, y si no han tenido posibilidad o tiempo de hacerlas ahora, bueno, durante estos días la pueden hacer. Y acuérdense que el sábado vamos a contestar algunas preguntas, así que todavía tienen margen si esta noche no pueden dormir pensando en algunas cosas. Entonces, anotan las preguntas y las contestamos el sábado. Profesor, una pregunta más que acaba de hacer ya nuestro compañero Carlos Serrano. Y con eso lo dejamos que vaya a descansar. Carlos, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, no me quiera ir a dormir sin esta importante pregunta. Vemos que en el Evangelio de Marcos, como si dice nuestro profesor Ariel, no hay ayuno, no presenta el ayuno en el desierto. Sin embargo, el evangelista Mateo sí hay ayuno. ¿Eso será una interpolación o será algún tipo de enseñanza? Muchas gracias por la pregunta, y está bien. A ver, hemos dicho que Jesús nunca en su vida ayunó, y además criticó a los que ayunaban. Pero algunos dicen, pero en el Evangelio de Mateo se fue al desierto a ayunar 40 días, y eso es verdad, pero es en la época anterior a salir a predicar, o sea, en la época anterior a ser el maestro.
Jesús distingue la vida privada y la vida pública. En su vida privada, él ayunó, y ayunó después del bautismo, estuvo en su vida privada, pero cuando sale a predicar, a partir del momento que sale a predicar, nunca más volvió a ayunar. Por eso el ayuno ese de 40 días forma parte de la vida privada de Jesús, la vida secreta, la vida íntima de Jesús. A partir de su vida pública, él nunca ayunó y nunca permitió que sus discípulos ayunaran. Bien, muchas gracias. Gracias, Carlos López Serrano, por la pregunta. Muchas gracias a todos, queridos hermanos, hermanas y compañeros todos. Con el favor del Creador, nos estaremos viendo entonces el día sábado para que hacerle más preguntas al profesor y posiblemente nos esté dando algún tema. Muchas gracias y nos vemos pronto. Los que puedan dormir que duerman. Buenas noches, profesor. Gracias, profesor Ariel. Un abrazo a todos. Bendiciones, bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, profesor Ariel. Un abrazo desde Chile. Muchas gracias. Gracias.